Sonreí mientras ellos planeaban cómo robarme todo lo que tengo. Hay hombres que levantan su copa para celebrar un nuevo comienzo. Yo levanté la mía para recordar cada sílaba, cada respiración y cada burla que se decía sobre mi hija en un idioma que ellos juraban que yo jamás podría entender. Sonríe, Álvaro. Solo sonríe y sirve el vino. Eso era lo que me repetía a mí mismo en aquella mesa de un restaurante exclusivo en el centro de Austin. Había reservado ese lugar con 3 semanas de anticipación, porque tenía el tipo de ambiente que impresiona a la gente que necesita ser impresionada. Mesas de madera rústica, luces tenues, y un menú donde te cobran una fortuna por un pedazo de carne del tamaño de una moneda. Quería que los padres de Bastien se sintieran bienvenidos. Quería que sintieran que Texas no era solo un desierto lleno de vacas y sombreros, como seguramente pensaban. Quería, más que nada en este mundo, que mi hija Marta mirara alrededor de esa mesa y viera a sus 2 familias unidas, llevándose bien. Pero no obtuve eso. Obtuve algo muy distinto. Y todo comenzó con la carta de vinos. Thierry, el padre de Bastien, levantó la botella que yo había pedido como si el cristal estuviera manchado de grasa. Su acento francés hacía que cada palabra en inglés sonara como una sentencia de muerte. Me preguntó si ese era el vino que yo había seleccionado para la cena. Le respondí que sí. Que era un vino local de la región de Hill Country, a solo unos 40 minutos de donde estábamos sentados. Thierry dejó la botella sobre la mesa con una lentitud calculada, como si el simple hecho de tocarla ofendiera su linaje. Dijo que en Francia jamás servirían algo tan rústico con un plato tan delicado. Vivien, su esposa, me miró con esa sonrisa apretada que le das a un niño pequeño cuando te muestra un dibujo mal hecho. Me preguntó, con una voz dulce que escondía veneno, ¿a qué me dedicaba exactamente? Le dije que era contratista. Le expliqué que construía cosas, principalmente casas de rancho personalizadas, y que también manejaba tierras comerciales. Ella repitió la palabra contratista. Lo dijo despacio, arrastrando las letras, como si fuera una enfermedad contagiosa, o algo que te obliga a lavarte las manos antes de sentarte a la mesa. Dijo que sonaba como un oficio muy práctico, como si le hubiera dicho que me dedicaba a recoger basura en las carreteras. Dejé que el comentario resbalara. No dije nada. Miré a mi hija. Marta se estaba riendo de algo que Bastien le acababa de decir al oído. Tenía su mano entrelazada con la de él, y sus ojos brillaban con esa luz ciega y absoluta, que solo tienen las personas que creen haber encontrado un amor de cuento de hadas. Y eso, solo ver esa sonrisa en el rostro de mi niña, valía cada insulto disfrazado de cortesía que estos 2 aristócratas arruinados quisieran lanzarme sobre un plato de comida cara. Yo sé lo que es no tener nada. He dormido en la caja de mi troca entre turnos de trabajo cuando tenía 20 y tantos años, demasiado orgulloso para pedirle ayuda a nadie. Sé cómo tragarme la condescendencia de los ricos y devolverles una sonrisa amable. Lo haces por la gente que amas. Lo haces porque el orgullo de un padre siempre debe ser más pequeño que la felicidad de su hija. Pero lo que no esperaba era que ellos pensaran que yo era sordo a la verdadera crueldad. Aquí está el secreto que nadie en ese restaurante sabía sobre mí. Ni Bastien, ni sus padres, ni siquiera mi propia hija. Antes de fundar mi empresa de construcción aquí en Texas, antes de comprar mis primeros acres de tierra comercial, pasé 4 años trabajando en proyectos de infraestructura en Europa. Fue en mis 20s. Era joven, tenía hambre de mundo y terminé en Toulouse, en el sur de Francia, vertiendo concreto y armando estructuras de acero bajo una lluvia helada que te calaba hasta los huesos. No fui a una escuela de idiomas elegante. No aprendí francés leyendo poesía en un café parisino. Lo aprendí de la única forma en que se aprenden las cosas que se quedan grabadas en la sangre. Lo aprendí escuchando a los capataces gritarme instrucciones desde los andamios hasta que entendí cada maldita palabra. Regresé a Estados Unidos hablando un francés fluido, callejero y técnico. Y luego, simplemente guardé silencio al respecto. Porque a nadie en una obra de construcción en Texas le importa si sabes conjugar verbos en otro idioma. Nunca surgió el tema. Nunca importó. Hasta esa noche. A mitad de la cena, Thierry se inclinó hacia Vivien y le dijo algo en voz baja en francés, terminando con una pequeña risa seca. Y Vivien, pensando que estaba completamente a salvo, pensando que el estúpido contratista mexicoamericano al otro lado de la mesa era solo un campesino con dinero, le respondió en francés. Fue como si hubieran apagado un interruptor.
dejaron de fingir. Para ellos, yo me había convertido en parte del mobiliario. Mantuve mi rostro completamente inmóvil. Seguí cortando mi carne con movimientos lentos y precisos. Y escuché. Primero hablaron del vestido de Marta. Vivien dijo que era lindo para ser algo comprado en una tienda de rebajas, insinuando que mi hija no tenía clase. Luego, Thierry se burló de la forma en que yo había pronunciado el nombre de un queso minutos antes, haciendo una imitación exagerada que hizo que Vivien se riera detrás de su servilleta de tela. Cosas pequeñas, crueles, pero pequeñas. El tipo de veneno cotidiano que la gente arrogante escupe cuando cree que nadie los observa. Podía soportarlo. Pero entonces, la mirada de Vivien se desvió por encima de mi hombro hacia la pared cercana a la entrada del restaurante. El lugar tenía la costumbre de exhibir fotografías del trabajo de artesanos locales, una pequeña galería para celebrar a los constructores de la región. Y allí, enmarcada bajo un cristal, había una fotografía de un librero. Mi librero. Era la pieza que yo había construido con mis propias manos para la habitación de Marta, cuando ella cumplió 11 años. Me tomó 4 meses terminarlo. Lo hice con madera de mezquite recuperada de un viejo granero que solía estar en las tierras donde ahora se levanta nuestra casa. Había lijado cada estante a mano, noche tras noche, respirando aserrín, asegurándome de que los bordes fueran tan suaves como el cristal, para que mi niña no se astillara. Marta guardó sus listones de equitación y sus libros favoritos en ese mueble hasta el día que se fue a la universidad. Era un pedazo de mi alma tallado en madera. Vivien inclinó la cabeza hacia la fotografía. Su voz era baja, arrastrada, llena de un desprecio que me heló la sangre. Dijo en francés que probablemente el carpintero había sacado esa madera de un basurero. Dijo que los americanos no tenían gusto, que solo atornillaban madera barata, y tenían el descaro de llamarlo artesanía. Dejé mi tenedor sobre el plato. No lo tiré, no hice ruido, no causé una escena. Solo lo solté con una lentitud deliberada. Fue el tipo de silencio que, si me conocieras de verdad, te habría advertido que la presión del aire acababa de cambiar en la habitación. Esta mujer estaba hablando del regalo que le hice a mi niña. Estaba hablando de 4 meses de mi vida, de mi sudor y mi amor, como si fuera basura raspada de la suela de su zapato. Nadie en la mesa notó el cambio en mí. Bastien estaba llenando su vaso de agua. Marta estaba mirando su teléfono debajo de la mesa, sonriendo por algún mensaje. Vivien tomó un sorbo lento de su vino, luciendo inmensamente satisfecha consigo misma, como si acabara de contar el mejor chiste en una fiesta donde nadie más hablaba su idioma. Excepto que yo sí lo hablaba. Levanté la vista. Thierry captó mi mirada primero. Fue solo un segundo, una pequeña prueba para ver si el americano había notado algo extraño en el tono de su esposa. Le sonreí. Una sonrisa fácil, cálida, ancha. La sonrisa de un hombre que no tiene ni una sola preocupación en el mundo. Me limpié la boca con la servilleta y hablé en inglés, con mi voz más amable. Le dije a Thierry que siempre he pensado que las cosas que la gente construye con sus propias manos dicen más de ellos que cualquier cosa que puedan comprar con dinero. Le pregunté si no estaba de acuerdo. Thierry parpadeó. Un poco desconcertado por la interrupción, pero asintió rápidamente. Dijo que por supuesto, que estaba totalmente de acuerdo. Le respondí que me alegraba escuchar eso. Le dije que odiaría que alguien en esta mesa pensara que no conozco la diferencia entre algo barato y algo que está hecho para durar toda la vida. Dejé que esas palabras flotaran en el aire durante exactamente 3 segundos, el tiempo suficiente para que se sintiera el peso, pero no lo bastante largo como para que pareciera una amenaza. No tienen idea de lo que acaban de decir frente a mí, y no se los voy a decir. Todavía no. Eso debió haber sido lo peor de la noche. El insulto a mi trabajo. El desprecio a mi origen. Pero no lo fue. 20 minutos después, cuando los meseros retiraron los platos del postre, Vivien se inclinó hacia adelante. Esta vez no miró a su esposo, miró a Bastien, a su propio hijo, al hombre que le había pedido la mano de mi hija hace 4 meses con lágrimas en los ojos. Vivien le preguntó en francés, con la misma casualidad con la que alguien pregunta si va a llover mañana, si los papeles ya estaban listos. Bastien asintió. Apenas levantó la vista de su taza de café expreso. Respondió en francés que los abogados los tendrían listos para la próxima semana. Mantuve mi rostro exactamente donde estaba, plácido, interesado en nada más que en el fondo de mi taza de café.
¿Qué papeles? ¿Listos para qué? No obtuve la historia completa en ese momento. Las piezas del rompecabezas llegarían en los días siguientes, como siempre ocurre con las traiciones. Pero obtuve lo suficiente. Escuché a Thierry mencionar la palabra fideicomiso. Y luego, escuché una frase salir de la boca de Thierry que me revolvió el estómago de una manera que los insultos sobre mi madera jamás podrían lograr. Dijo que el padre estaba tan desesperado por la aprobación de la alta sociedad que resultaba patético. Y entonces Bastien, el prometido de mi hija, el hombre que juró protegerla, soltó una pequeña carcajada. Se rió de verdad, y respondió en francés que por eso el plan iba a funcionar a la perfección. Dijo que yo quería tanto ver a Marta feliz, que firmaría cualquier cosa que me pusieran enfrente. Dijo que yo era un hombre predecible, un blanco fácil. Inmediatamente después de decir eso, Bastien giró la cabeza hacia Marta. Como si hubiera cambiado de canal en un televisor, volvió al inglés. Tomó la mano de mi hija por encima de la mesa y le preguntó con una voz llena de miel si se estaba divirtiendo. Tenía en su rostro la misma mirada cálida y devota que había usado desde el primer día que pisó mi casa. Marta se inclinó, le dio un beso en la mejilla y le dijo que era la mejor noche de su vida. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Este hombre no se va a casar con mi hija. Está actuando el papel de casarse con mi hija. Y yo acabo de presenciar el ensayo general. Me quedé sentado allí, con el café enfriándose frente a mí. Observé al hombre con el que mi niña estaba a punto de construir una vida, sosteniendo su mano con la misma mano que acababa de usar para apuñalarme por la espalda. Me llamó predecible. Me llamó un medio para un fin que yo aún no lograba comprender del todo. Quería ponerme de pie. Cada músculo de mi cuerpo, cada instinto que he forjado en 50 años de vida, me gritaba que me pusiera de pie en ese mismo instante. Quería tirar la mesa, agarrar a Thierry por el cuello de su camisa de seda y preguntarle en su propio idioma qué malditos papeles estaba tan ansioso por hacerme firmar. Pero no lo hice. No te muevas, Álvaro. Todavía no. Aquí no. Porque hay algo que aprendes a la mala cuando eres padre. Si explotas en medio de un restaurante por algo que tu hija ni siquiera pudo escuchar, no te conviertes en el héroe de la historia. Te conviertes en el padre celoso, controlador y loco que arruinó la cena de compromiso de su única hija. Marta defendería a Bastien. Se disculparía con sus padres en mi nombre. Lloraría de vergüenza. Y yo les habría entregado en bandeja de plata exactamente lo que querían. Les habría dado la excusa perfecta para pintarme como el villano irracional antes de que esta guerra siquiera comenzara. Así que sonreí. Pedí la cuenta. Dejé una propina generosa en efectivo, como siempre hago. Caminé junto a mi hija, su prometido y sus suegros, hasta la estación del ballet parking. Le di un apretón de manos firme a Thierry. Miré a Vivienne a los ojos y le dije que la velada había sido absolutamente maravillosa. Y dije cada una de esas palabras con una sinceridad aterradora, porque fue maravillosa. Me habían entregado las llaves de su propia destrucción, y ni siquiera se habían dado cuenta. Me subí a mi troca. Es una vieja Ford que he tenido desde antes de que Marta aprendiera a caminar. Tiene el motor reconstruido y abolladuras que cuentan la historia de mi vida. Me senté en el estacionamiento durante mucho tiempo antes de girar la llave en el contacto. Piensan que soy un idiota. Piensan que esto ya se acabó, que ya ganaron. Pensé en el librero de Mesquite. Pensé en los 4 meses de lijar y barnizar una pieza de madera que Vivienne llamó basura, sin saber que el hombre que sangró sobre esa madera estaba sentado a 1 metro de distancia, escuchando cada sílaba. Pensé en los papeles. Pensé en la palabra predecible. Pensé en cómo hablaron de mi hija como si fuera un número en una hoja de cálculo, un daño colateral en su pequeño esquema europeo. Y me hice una promesa a mí mismo, allí mismo, en la oscuridad de ese estacionamiento, con el motor en ralentí y mis manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. No voy a decir una sola palabra, todavía no, pero voy a descubrir exactamente qué es lo que creen que me están robando. Y cuando lo haga, voy a dejar que me lo expliquen ellos mismos, en el idioma en el que se sientan más cómodos suplicando. Puse la troca en reversa y conduje hacia Dripping Springs. Fui despacio, por los caminos oscuros de Hill Country, de la misma manera que siempre conduzco en las noches en que mi cabeza está demasiado llena de rabia como para confiar en mis propios reflejos. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto antes de que siquiera llegara a la entrada de mi rancho. Era un mensaje de Marta. Decía que me agradecía por la noche.
Decía que significaba el mundo para ella ver cuánto me estaba esforzando por llevarme bien con la familia de Bastien. Detuve la troca en el camino de grava de mi propiedad. Leí ese mensaje 2 veces a la luz del tablero. Mi niña no tiene idea de lo que escuché esta noche, y le va a romper el corazón cuando se entere. Pero prefiero romperle el corazón yo mismo, de un solo golpe limpio, que dejar que estos parásitos se lo rompan lentamente durante el resto de su vida. Le respondí el mensaje. Le escribí que haría cualquier cosa por ella, y le deseé buenas noches. Luego, apagué el motor. Me quedé en el silencio de la noche texana, escuchando el canto de los grillos. Busqué en mis contactos, y llamé a un viejo amigo de mis días en Europa, un hombre llamado Carlos. Carlos y yo habíamos compartido el mismo lodo y el mismo frío en Francia. Ahora, él trabajaba como consultor de riesgos corporativos. Era el tipo de hombre que sabía cómo encontrar los secretos que la gente rica intentaba enterrar. Era casi la medianoche, pero respondió al tercer tono. Me preguntó si todo estaba bien. Sorprendido de escuchar mi voz, después de tanto tiempo, le dije que no. Le dije que necesitaba un favor, y que necesitaba que fuera el mejor en su trabajo. Le di los nombres, Thierry y Vivien. Le di el nombre de la empresa de importaciones de la que tanto alardeaban. Ellos pensaban que la parte más difícil de su plan ya había pasado. Pensaban que lo único que quedaba era el papeleo. No tenían idea de que yo era el papeleo. Mi trabajo durante las siguientes semanas se volvió muy simple. Darles exactamente lo que esperaban. Me convertí en el suegro agradecido, ignorante y complaciente, que solo quería ver a su princesita caminar hacia el altar. Dejé de ser un contratista. Dejé de ser un padre. Me convertí en un actor. A la mañana siguiente de la cena en Austin, llamé a Marta antes de prepararme el primer café del día. Le dije que había estado pensando. Le sugerí que Thierry y Vivien se quedaran en la casa de huéspedes de mi rancho por el resto de la semana. Le dije que así se ahorrarían el viaje de ida y vuelta desde su hotel en la ciudad, y que les daría la oportunidad de experimentar la verdadera hospitalidad de Texas. Hubo una pausa en la línea. Marta me preguntó si estaba seguro, sabiendo que la noche anterior había sido tensa. Le dije que quería que esta unión familiar funcionara. Y cada palabra de eso era verdad. Solo que no de la manera en que ella lo imaginaba. La escuché suspirar de alivio. Me dio las gracias con una voz llena de emoción. Colgué el teléfono y me quedé de pie en mi cocina, mirando a través de la ventana hacia la casa de huéspedes al otro lado del jardín. Era una estructura hermosa, de piedra caliza y madera pesada. La había construido yo mismo el mismo verano que hice el librero. En aquel entonces, Marta era lo suficientemente pequeña como para pasarme los clavos desde una lata de café oxidada, creyendo que me estaba ayudando a construir una casa. ¿Quieren asientos de primera fila para ver mi vida? Perfecto. Pasen adelante. Solo recuerden que yo construí estas paredes. Conozco cómo viaja el sonido en esta propiedad, y puedo escucharlos desde cualquier habitación, en cualquier idioma que tengan. Thierry y Vivien se mudaron a la casa de huéspedes ese mismo jueves. Bastien se quedó en el departamento de Marta en la ciudad, lo cual fue un alivio. Era una actuación menos que manejar bajo mi propio techo. Durante casi una semana, interpreté mi papel como si hubiera nacido para ello. Le pregunté a Vivien sobre sus supuestos jardines en Francia. Asentí con cara de asombro cuando me hablaba de sus viajes. El domingo, organicé una parrillada en el patio trasero. Carne de cerdo al estilo Texas, humo de leña de nogal elevándose en el aire caliente de la tarde. Thierry se paró junto a mi asador con una copa de mi vino en la mano, criticando mi técnica. Me dijo, en su inglés masticado, que la carne sabría mucho mejor si usara un marinado europeo adecuado. Asentí. Sonreí como un idiota feliz. Le dije que tendría que probar su receta algún día. Mientras tanto, mi cerebro estaba catalogando cada sílaba que salía de su boca. Estaba recolectando evidencia. Aún no estaba en un tribunal, pero el juicio ya había comenzado en mi cabeza. ¿Quieren subestimarme? Bien, esa es la única arma que necesito. El jueves por la noche, después de que Thierry y Vivien se retiraran temprano a la casa de huéspedes alegando cansancio por el cambio de horario, me senté en mi troca en la oscuridad del camino de entrada. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Carlos me estaba devolviendo la llamada. Le pedí que me dijera qué había encontrado. Carlos no perdió el tiempo con saludos. Su voz sonaba grave, profesional y tensa. Me dijo que llevaba mucho tiempo haciendo esto,
pero que este caso era particularmente sucio. Me explicó que la famosa empresa de importaciones de Thierry era un cascarón vacío. Apenas estaba operativa. Habían solicitado el equivalente francés a una reestructuración por bancarrota hacía 2 años y nunca se recuperaron. Había embargos fiscales apilados sobre la supuesta finca familiar en Europa. Deudas que se remontaban a 3 años atrás. Carlos me dijo que estábamos hablando de números reales. Números masivos que no se solucionan vendiendo un par de caballos o una colección de vinos. Estaban ahogados. Apreté el volante de la troca, mirando las ventanas oscuras de mi propia casa de huéspedes, imaginando a esos 2 parásitos durmiendo bajo mi techo. Le pregunté por Bastien. Escuché a Carlos exhalar pesadamente al otro lado de la línea. Eso me dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. Bastien tenía una demanda civil activa en su contra en Francia. Había montado un esquema de inversiones que fracasó estrepitosamente hace 2 años, arrastrando a un puñado de inversores con él. No era un caso penal todavía, pero estaba a un paso de serlo. Era un fraude disfrazado de incompetencia. Le pregunté a Carlos si Bastien había mencionado algo de esto en sus registros públicos recientes. Me confirmó que lo habían ocultado todo bajo capas de abogados baratos. Y por supuesto, Bastien no le había dicho ni una sola palabra de esto a mi hija. Carlos me advirtió que había algo más. Me recordó que yo le había mencionado que la familia hablaba de un fideicomiso. Me dijo que apostaría su propia casa, a que no se trataba de una planificación patrimonial para los recién casados. Me explicó que sonaba como un salvavidas desesperado. Si lograban obtener acceso a mis tierras comerciales en Texas a través de un fideicomiso conjunto, especialmente uno estructurado en el extranjero, obtendrían liquidez inmediata. Mis tierras se convertirían en su garantía colateral. Era la única forma de evitar que su imperio de mentiras colapsara, sin que nadie en Europa se enterara de lo mal que estaban las cosas. Me quedé en silencio en la oscuridad de la cabina de mi troca mucho tiempo después de colgar la llamada. Dejé que la realidad se asentara en mis huesos. No volaron 6.000 millas para darme la bienvenida a su prestigiosa familia. Volaron 6.000 millas porque yo soy dueño de la tierra que necesitan para no ir a la cárcel. Pensé en el rostro de Marta durante esa cena, en la forma en que miraba a Bastien como si él hubiera colgado la luna en el cielo. Pensé en su mensaje de texto, agradeciéndome por esforzarme con ellos. Mi niña pensaba que su padre era el que necesitaba demostrar que era digno de esta familia. No tenía idea de que ella era la que estaba siendo evaluada, y no tenía idea de para qué la querían usar. No dormí esa noche. La oportunidad que estaba esperando llegó ese mismo domingo. Los invité a un almuerzo tardío en el porche trasero. Jamón de Virginia, galletas recién horneadas y café fuerte. Sabía que Thierry no podría resistir la tentación de dar el siguiente paso. Thierry dejó su taza de café sobre la mesa de madera. Adoptó esa postura de patriarca benevolente, ajustándose los puños de la camisa. Me dijo, con su tono suave y practicado, que Bastien les había comentado que yo era dueño de una cantidad sustancial de acres comerciales cerca de la carretera principal. Dijo que en Europa, la riqueza familiar siempre se consolida para proteger a las nuevas generaciones. Me explicó que estaban preparando un borrador de un fideicomiso familiar conjunto a través de sus abogados patrimoniales. Algo para proteger a Marta y a Bastien a largo plazo. Dijo que les gustaría revisarlo conmigo antes de la boda, como un mero trámite entre hombres de negocios. No me entregó un bolígrafo en ese momento. Estaba sondeando el terreno. Estaba probando si el estúpido contratista mordería el anzuelo antes de pagarle a sus abogados para finalizar el fraude. Vivien intervino, tocando mi brazo con una suavidad que me dio asco. Dijo que era de familia a familia, que así es como protegen a sus hijos. Me rasqué la mandíbula, frunciendo el ceño, interpretando el papel de un hombre de campo que intenta comprender un concepto financiero muy complejo. Les dije que sonaba como un gesto increíblemente generoso. Les dije, yo solo construyo casas, Vivien. No sé mucho sobre fideicomisos elegantes. ¿Por qué no hacen que su gente me envíe el borrador directamente? Lo revisaré con calma. Vi el destello sutil de triunfo en los ojos de Thierry. Pensó que había puesto el cebo perfecto y que yo estaba nadando directo hacia la red, con la boca abierta. Esa misma noche, me senté solo en mi oficina. Tenía la carpeta de cuero que Thierry me había entregado esparcida sobre mi escritorio. Leí línea tras línea de un lenguaje legal que bien podría haber estado escrito en arameo por el poco sentido que tenía para mí.
Había términos como estructura de fideicomiso irrevocable y transferencia de interés beneficioso. Mis ojos resbalaban por las páginas. Yo sé leer un plano arquitectónico al revés bajo una tormenta de lluvia. Sé calcular la carga de un techo de acero con solo mirarlo. Pero no podía descifrar este laberinto de palabras. Casi no hago la llamada. Llevo 20 años manejando mi propio negocio, mis propios contratos, mis propias crisis. Hay un orgullo terco en eso. Un orgullo que odia admitir cuando el agua le llega al cuello. Pero pensé en Marta. Pensé en mi hija firmando un documento como este el día de su boda, con una sonrisa en el rostro, creyendo que era un regalo de amor. Levanté el teléfono a las 10 de la noche y llamé a Diego. Diego es mi abogado de bienes raíces, un mexicoamericano de Texas, astuto, directo y sin paciencia para las tonterías. Ha manejado cada disputa de tierras que he tenido en los últimos 15 años. Le dije que lamentaba la hora. Diego me respondió que si Álvaro estaba llamando después de las 9 de la noche, alguien estaba a punto de perder mucho dinero o mucha sangre. Me preguntó qué pasaba. Le dije que no podía entender ni una palabra de un supuesto fideicomiso extranjero que me habían entregado. Le leí 3 líneas directamente de la página. Lo hice despacio, para que pudiera procesar la jerga. Hubo una pausa larga en su extremo de la línea. Una pausa tan pesada, que mi estómago se hundió antes de que él pronunciara una sola palabra. Diego bajó la voz. Usó ese tono plano y muerto que reserva para cuando descubre que alguien está intentando cometer un delito grave. Me dijo que eso no era un acuerdo prenupcial. Y definitivamente no era un regalo familiar. Me dijo que era un acuerdo de garantía cruzada en el extranjero. Apreté el auricular del teléfono. Le pedí que me lo explicara en términos de carpintería. Diego suspiró. Me explicó que habían estructurado este fideicomiso de tal manera que mi propiedad comercial en Texas actuaría como el garante principal de los préstamos de la entidad europea de Thierry. Si el negocio de Thierry incumplía con sus pagos, lo cual, según la investigación de Carlos, estaba a punto de suceder en cuestión de semanas, los prestamistas extranjeros tendrían un gravamen inmediato e inapelable sobre mi tierra. Diego fue brutalmente claro. Me dijo: no le estás dando un fondo fiduciario a Marta, Álvaro. Estás firmando una confesión que hace que el trabajo de toda tu vida pague las deudas que ellos tienen en Francia. Me recosté en mi silla de cuero. La oficina estaba a oscuras, iluminada solo por la pequeña lámpara de mi escritorio. Ahí estaba, la trampa completa, expuesta bajo la luz. Diego me dijo que necesitaba que le enviara todo el documento esa misma noche, cada página, cada anexo. Le dije que lo tendría en su correo en 10 minutos. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en el silencio absoluto de mi oficina. Algo dentro de mi pecho se volvió muy, muy frío, y muy quieto. No estaban intentando casarse con mi familia. Estaban intentando comprarla, desmantelarla y venderla por partes. Y planeaban usar el día de la boda de mi propia hija como el matadero. Pensé en el librero de Mesquite otra vez. Pensé en la risa de Bastien. Pensé en la palabra predecible. Pensé en cada pequeña crueldad que habían dejado escapar en un idioma que creían que era una puerta cerrada con llave. No me superaron en inteligencia. Simplemente subestimaron al padre equivocado. Ya no sentía enojo. No ese tipo de enojo caliente y ciego que te hace cometer errores. Lo que se instaló en mí esa noche fue más frío que el hielo. Más firme que el concreto que solía verter en tu luz. No soy un genio criminal. Solo soy un hombre que sabe cuándo pedir ayuda para construir una demolición perfecta. Y ahora, tenía a los mejores arquitectos de mi lado. Miré por la ventana hacia la casa de huéspedes. Las luces estaban apagadas. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa lenta, metódica y sin una gota de piedad. La trampa estaba lista, y yo estaba a punto de cerrarla sobre sus cuellos. No soy un genio criminal. Solo soy un hombre que sabe cuándo pedir ayuda para construir una demolición perfecta. Y ahora, tenía a los mejores arquitectos de mi lado. Miré por la ventana hacia la casa de huéspedes. Las luces estaban apagadas. Thierry y Vivien dormían plácidamente, soñando con mi dinero. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa lenta, metódica y sin una gota de piedad. La trampa estaba lista, y yo estaba a punto de cerrarla sobre sus cuellos. Pasar las siguientes 2 semanas bajo el mismo techo que ellos requirió cada onza de control que he forjado en mis 50 años de vida. Fue una clase magistral de paciencia.
La misma paciencia que usas cuando estás vertiendo cimientos y tienes que esperar a que el concreto cure perfectamente antes de ponerle peso encima. Me convertí en el anfitrión perfecto, el suegro ingenuo y complaciente que ellos necesitaban que yo fuera. Dejé que Thierry criticara mi forma de asar la carne los domingos. Me quedé parado junto al humo del mezquite mientras él me explicaba, con su tono arrogante, cómo se preparaban los cortes en los restaurantes de París. Asentí con la cabeza. Le dije que tenía mucha razón y que intentaría aprender de su refinado paladar. Dejé que Vivien se paseara por mi casa tocando los muebles de cuero y las mesas de madera rústica con la punta de los dedos, como si temiera ensuciarse. La escuché murmurar en francés que el estilo de Texas era solo una excusa para glorificar la pobreza. Le ofrecí un vaso de té helado con una sonrisa ancha. Le dije en inglés que esperaba que se sintiera como en su propio palacio. Y dejé que Bastien interpretara su papel de prometido devoto. Lo vi abrirle la puerta del auto a mi hija. Lo vi besarle la frente y llamarla su tesoro. Cada vez que él la tocaba, sentía un nudo de rabia apretándose en mi garganta. Quería arrancarle las manos. Pero me tragué la ira. La empujé hacia abajo, al fondo de mi estómago, donde se convirtió en combustible. Porque mientras ellos pasaban los días bebiendo mi vino y burlándose de mi ignorancia, yo pasaba las noches construyendo su ataúd financiero. Mi abogado, Diego, no descansó. Trabajamos en su oficina de San Antonio hasta la madrugada, rodeados de tazas de café frío y montañas de papel. Carlos, mi viejo amigo de Europa, cumplió su palabra. Nos envió un paquete digital encriptado, con todo el historial de la familia de Bastien. Diego imprimió los documentos, los tradujo, los certificó ante un notario público para que tuvieran validez legal absoluta en cualquier tribunal de los Estados Unidos. Cuando leí el expediente completo, la magnitud de su engaño me dejó sin aliento. La empresa de importaciones de Thierry no solo estaba en bancarrota, estaba siendo investigada por evasión fiscal masiva por el gobierno francés. Debían millones. Estaban a semanas de perder su finca, sus autos y su libertad. Pero lo que más me revolvió el estómago fue el archivo de Bastien. El príncipe azul de mi hija tenía 3 demandas civiles activas por fraude. Había estafado a docenas de pequeños inversores en un esquema piramidal disfrazado de fondo de tecnología. Había arruinado los ahorros de jubilación de personas mayores. Era un depredador con traje a la medida. Y su plan maestro para salvarse de la cárcel era usar a mi niña. Querían usar el matrimonio para que yo firmara ese fideicomiso. Querían usar mis tierras comerciales en Texas, las tierras que compré con el sudor de mi frente, como garantía para pagar sus deudas en Europa. Si yo firmaba ese papel, el banco francés embargaría mis propiedades al primer incumplimiento de pago. Me dejarían en la calle, y a Marta la dejarían atada a un criminal. Cerré la carpeta de cuero sobre el escritorio de Diego. El sonido fue seco y pesado en la oficina vacía. Diego me miró desde el otro lado de la mesa. Me preguntó qué quería hacer. Me dijo que podíamos ir a la policía o cancelar la boda de inmediato. Le dije que no. Le dije que cancelar la boda en privado solo le daría a Bastien la oportunidad de inventar mentiras y manipular a mi hija. Le dije a Diego que íbamos a dejar que llegaran hasta el final. Íbamos a dejar que se pusieran la soga al cuello frente a todo el mundo. 3 días antes de la boda, encontré a Thierry en el porche trasero. Estaba fumando un puro, mirando mis tierras como si ya estuviera calculando a cuánto las iba a vender. Me acerqué a él con la carpeta del fideicomiso en la mano. Puse mi mejor cara de hombre humilde y agradecido. Le dije que había estado leyendo el documento. Le dije que, aunque no entendía mucho de leyes, entendía el honor. Le dije que este fideicomiso era un símbolo de la unión de nuestras familias, un regalo demasiado grande como para firmarlo a escondidas en una oficina. Le propuse firmarlo en la cena de ensayo, frente a todos nuestros amigos y familiares, para que todos vieran el compromiso que teníamos el uno con el otro. Vi cómo los ojos de Thierry se iluminaban con una codicia que apenas podía ocultar. Tragó saliva. Se ajustó el cuello de la camisa y me dijo que era una idea espléndida. Dijo que a su esposa le encantaría el gesto. Esa misma tarde, Vivien me abrazó. Me llamó un hombre de gran corazón. Bastien me dio una palmada en la espalda y me dijo que estaba orgulloso de llamarme su segundo padre. Sonreí. Les di las gracias y conté las horas que faltaban para el sábado. La noche de la cena de ensayo fue una de esas noches perfectas en Texas.
El aire era cálido y olía a tierra seca y a flores silvestres. Había colgado luces de cadena en las ramas de los viejos robles que rodean el patio trasero. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos, centros de mesa con frascos de cristal llenos de margaritas y encaje. 40 de nuestros amigos más cercanos estaban allí. Contratistas, arquitectos, vecinos del rancho, gente de manos callosas y palabras honestas. Marta llevaba un vestido blanco sencillo. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Estaba radiante. Reía con sus amigas de la universidad, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Thierry y Vivien estaban sentados en la cabecera de la mesa principal. Bebían mi champán más caro, el que compré especialmente para esta noche. Los observé desde la distancia. Vivien se inclinó hacia su hijo y le susurró algo en francés. No pude escuchar las palabras exactas por el ruido de la música y las conversaciones, pero vi la sonrisa burlona de Bastien. Vi cómo miraban mi casa con desprecio. Estaban celebrando. Creían que el campesino finalmente les iba a entregar las llaves del reino. Diego estaba de pie cerca de la barra de bebidas. Llevaba un traje oscuro y sostenía un vaso de agua mineral. Nuestras miradas se cruzaron. Él asintió una sola vez. Era la señal. Todo estaba listo. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Tomé un cuchillo y golpeé suavemente el borde de mi copa de cristal. El sonido cortó el murmullo de la fiesta. La música se apagó. 40 rostros se giraron hacia mí. Marta me miró con una sonrisa llena de orgullo. Bastien se acomodó en su silla, preparándose para recibir mis elogios. Comencé a hablar en inglés. Mi voz era tranquila, profunda y resonaba en el silencio del patio. Dije que la mayoría de los presentes sabían que no soy un hombre de muchas palabras. Dije que prefiero estar en un techo clavando tejas que dando discursos frente a una multitud. La gente se rió. Era una risa fácil, cómoda. Miré a mi hija. Le dije que había pasado cada día de mi vida, desde que ella nació, intentando darle un mundo donde nunca tuviera que dudar de si era amada. Un mundo donde nadie le mintiera. Marta se llevó una mano al pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción. Luego, giré mi cuerpo hacia la derecha. Miré directamente a Thierry y a Vivien. Levanté mi copa hacia ellos. Dije en inglés que quería agradecerles por haber viajado desde tan lejos para unirse a esta familia. Dije que no era poca cosa cruzar un océano por personas que apenas conoces. Thierry inclinó la cabeza con esa falsa modestia que había perfeccionado. Respondió que el placer era todo suyo. Mantuve mi mirada clavada en sus ojos. Dejé que el silencio se estirara durante 5 largos segundos. Y entonces, dejé caer la máscara. Dije, con una voz que ya no tenía ni una gota de calidez, que ya que nuestros invitados habían viajado desde Francia, me parecía justo honrarlos en su idioma natal. Especialmente, añadí, ya que habían pasado las últimas 3 semanas, asumiendo que yo no podía entender ni una sola palabra de lo que decían. El color desapareció del rostro de Thierry, en un instante. Vivien se quedó congelada, con la copa de champán a medio camino de sus labios. Abrí la boca y el acento que había enterrado durante 25 años salió de mi garganta. No era el francés suave de los poetas. Era el francés duro, cortante y callejero de los capataces de construcción de Toulouse. Les dije en su idioma que durante 3 semanas habían hablado de mi hija como si fuera una transacción comercial. Les dije que se habían reído de mi trabajo, que habían insultado mi hogar. Señalé a Bastien. Le dije en francés que había tenido el descaro de llamar a mi hija predecible mientras planeaba robarme la tierra. Bastien se puso de pie de un salto. Su silla raspó violentamente contra la piedra del patio. Su rostro estaba rojo de pánico. Intentó hablar. Intentó decir mi nombre. Lo corté de tajo. Mi voz sonó como un latigazo en la noche. Le ordené en francés que se callara la boca. Le dije que había escuchado cada maldita palabra desde la primera noche en el restaurante. El silencio en el patio era absoluto. Nadie respiraba. Me giré hacia mis invitados y cambié de nuevo al inglés, sin perder el ritmo. Dije en voz alta que había escuchado cada insulto. 40 rostros miraban a la familia francesa con una mezcla de confusión y horror. Marta se había puesto de pie. Su sonrisa había desaparecido. Miraba a Bastien como si de repente no reconociera al hombre que tenía enfrente. Me miró a mí. Su voz temblaba cuando me preguntó qué estaba pasando. La miré a los ojos. Le dije que lo sentía mucho.
Le dije que no quería que se enterara de esta manera, pero que tampoco podía permitir que se enterara después de haber firmado su vida. Me agaché y tomé la pesada carpeta de cuero que Diego había dejado junto a mi silla. La dejé caer sobre la mesa principal. El golpe resonó como un disparo. Dije en voz alta que hace 2 semanas, Thierry y Vivienne me habían pedido que firmara un fideicomiso familiar, que lo habían llamado un regalo. Abrí la carpeta. Pasé a la primera página, donde estaban los sellos rojos del notario. Dije que lo que realmente era una transferencia de mi propiedad comercial a una entidad extranjera controlada por ellos. Miré a los invitados. Les expliqué que la empresa de Thierry en Francia era un cascarón vacío, que llevaban 2 años colapsando y que tenían embargos fiscales masivos. Luego miré a Bastien. No había ira en mi voz, solo la frialdad de un juez leyendo una sentencia. Dije que Bastien tenía 3 demandas civiles activas en Europa por fraude, que había arruinado a decenas de personas en un negocio sucio que jamás le mencionó a la mujer con la que se iba a casar. Bastien levantó las manos. Empezó a tartamudear en inglés. Dijo que no era lo que parecía, que los abogados estaban exagerando, que él amaba a Marta. Intentó acercarse a mi hija. Intentó tomarle la mano. Marta dio un paso atrás. Levantó la mano para detenerlo. La voz de mi niña no tembló, no lloró. Había una fuerza en ella que me llenó de un orgullo inmenso. Lo miró a los ojos y le dijo que la había llamado barata, que se había reído de la casa de su padre, que la había convertido en un peón para salvar su miserable vida. Marta se llevó la mano izquierda a la mano derecha. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el anillo de compromiso de diamantes. No se lo tiró a la cara, no le gritó, simplemente lo dejó caer sobre el plato de Bastien, justo al lado de su comida intacta. Le dijo que ella iba a pasar el resto de su vida con él, y que él iba a pasar el resto de su vida robándole. Marta se dio la vuelta. No corrió hacia sus amigas. No huyó hacia la casa. Caminó alrededor de la mesa y se paró a mi lado, hombro con hombro, firme como un roble de Texas. Esa es mi niña. Me volví hacia la familia francesa. Estaban acorralados. Sus mentiras habían sido expuestas bajo las luces, en un idioma del que ya no podían esconderse. Thierry intentó recuperar su dignidad. Se arregló el saco y me dijo con voz temblorosa que seguramente podíamos discutir esto en privado como hombres civilizados. Le respondí que ya habíamos discutido bastante, solo que yo no había participado en la conversación hasta esta noche. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobre blanco. Se lo entregué a Bastien. Le dije que esa era una factura detallada. Le expliqué que incluía cada botella de vino, cada comida y cada noche de alojamiento que su familia había consumido en mi propiedad durante las últimas 3 semanas. Le dije que era un aviso formal de desalojo. Tenían hasta mañana a las 6 de la mañana para sacar sus cosas de mi casa de huéspedes y largarse de mis tierras. Levanté mi copa de champán por última vez. Tomé un sorbo lento. Saboreé la victoria. Dejé la copa sobre la mesa con un pequeño clic. Le dije a Thierry que yo había pagado la cena de esta noche con mi cuenta bancaria de campesino. Le dije que le diría de nada, pero ambos sabíamos que él no decía la verdad cuando daba las gracias. Señalé hacia el camino de grava. Les dije que la casa de huéspedes estaba abierta, pero que les recomendaba llamar a un hotel barato en la carretera. Nadie en la mesa dijo una sola palabra. La mandíbula de Thierry temblaba. Vivienne miraba el suelo, pálida como un fantasma. Bastien miraba el anillo en su plato como si fuera una bomba a punto de estallar. No quedaba nada por decir. El fraude había terminado. Miré a Marta. Tenía los ojos brillantes, pero su mandíbula estaba apretada. Le pregunté en voz baja si estaba lista. Ella asintió. Le ofrecí mi brazo. Ella lo tomó con fuerza. Juntos, nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar lejos de esa mesa. Caminamos bajo las luces de cadena. Pasamos junto a los frascos de flores silvestres y los rostros asombrados de nuestros amigos. Dejamos atrás la carpeta de cuero que acababa de destruir una estafa que 2 personas volaron 6.000 millas para ejecutar. A nuestras espaldas, escuché la voz aguda y desesperada de Vivienne llamándonos. No me molesté en girar la cabeza. No me importaba si estaba suplicando en inglés o en francés. Ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar de esa familia la primera noche. Se equivocaron en muchas cosas, pero su mayor error fue pensar que un hombre callado, con las manos llenas de callos, no sabría exactamente qué hacer con la verdad una vez que la tuviera.
Marta deslizó su mano hacia la mía mientras caminábamos hacia la casa principal. Me apretó los dedos, de la misma manera que lo hacía cuando era pequeña, y me pasaba los clavos para construir el librero. Me miró y me dio las gracias en un susurro. Me dio las gracias por escuchar lo que ella no pudo. Le respondí que siempre lo haría, que escucharía cada palabra para protegerla. A nuestras espaldas, las luces seguían brillando sobre un brindis vacío, y una familia que cruzó un océano para quitarnos todo, y que en su lugar, se quedó con nada más que el eco de su propia arrogancia.